Bienvenidos estudiantes de la clase de Química General 1 a este video tutorial donde pues vamos a seguir hablando de esas partículas subatómicas, las relaciones entre ellas y los cálculos que podemos hacer. Y es bien interesante que cuando ustedes analizan, por ejemplo, el tamaño del átomo de hidrógeno, que es 1.20 astros aproximadamente, con respecto al tamaño que tiene el protón, se recuerdan que el protón y los neutrones están en el núcleo del átomo, eso es lo que vimos en la lectura, y pues los electrones se encuentran orbitando fuera del núcleo del átomo, y ya luego en el segundo parcial vamos a entender esto mejor, pero por ahora pues nos vamos a quedar con esto. En el núcleo del átomo lo que yo voy a encontrar son dos partículas subatómicas que son los neutrones y que son los protones, y afuera de ese núcleo orbitando en orbitales, y en el segundo parcial pues vamos a aprender esos cálculos de esos orbitales y lo que implica, se encuentran los electrones. Entonces, algo muy interesante que podemos ver es la comparación de la masa en gramos de cada una de esas partículas subatómicas, la del electrón versus la del protón y la del neutrón, que la del protón y la del neutrón son aproximadamente iguales, ¿ok? ¿Y cómo se descubrió esto? Pues bien, cuando se analizó, por ejemplo, el átomo de hidrógeno se encontró que tenía un electrón y que tenía un protón. ¿Sí? O sea que el número atómico del átomo de hidrógeno es 1, ¿cierto? Pero en ese entonces no se había pensado tanto en la masa atómica. Luego cuando alguien vino y tomó el helio, ¿sí? Y el helio tenía entonces 2 electrones y 2 protones. Entonces simplemente los científicos asumieron que la masa atómica del helio iba a ser el doble de la masa atómica del hidrógeno. Pero cuando entraron y vieron y empezaron a hacer los cálculos, vieron que no, que era 4 veces mayor. Entonces ahí es donde entendieron que tenía que existir otra partícula a la que llamamos los neutrones. Y entonces la masa es 4 y la masa siempre es 1. ¿Ok? De ahí vino toda esta idea de los protones. Entonces, básicamente la masa del electrón está dada por su protón y su neutrón. La masa del átomo, perdón, voy a corregir, la masa del átomo está dada por los protones y los neutrones. La masa del electrón se considera tan baja que no aporta, ¿cierto? Esa es una de las cosas importantes que tenemos que analizar. Y algo más, imagínense ustedes que aquí se encuentran los protones y los neutrones y este es aproximadamente su tamaño de 1.6 a 1.7 por 10 a la menos 5 angstroms y el tamaño de todo el átomo es 1.20 angstroms. Entonces básicamente la mayor parte del átomo es un espacio vacío, o sea que cuando ustedes miran una barra metálica en realidad lo que están viendo es mucho espacio vacío entre esa identidad que son el número de protones que identifican a cada átomo y esos electrones que se encuentran orbitando alrededor del núcleo del átomo. Hay otra cosa muy importante que también vemos en esta tabla, que es la tabla 2.1 de su libro, y es la famosa carga. El neutrón tiene carga neutra, por eso se llamó neutrón. Pero los protones y los electrones tienen carga. Cuando se midió esa carga, si ustedes se recuerdan de su clase de introducción, las unidades de carga del SI son los famosos coulombs, ¿ok? Entonces, la del electrón es negativa, tiene carga negativa y es menos 1.6022 por 10 a la menos 19 coulombs. Este es un número que vale la pena memorizarse porque es utilizado mucho en cálculos de ingeniería. Y el protón que tiene una carga de más 1.6022 por 10 a la 19. Si ustedes se fijan son iguales pero de distinto signo. Entonces es interesante que nosotros analicemos esto. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy hablando de un átomo neutro, va a ser un átomo que su número de electrones es igual a su número de protones. ¿Ok? Ahí estamos hablando de un átomo neutro. ¿Ok? Y otra forma de designar esa carga de lo que son electrones y protones es diciendo, bueno, un electrón tiene una carga de menos 1 y un protón tiene una carga de más 1. Y por eso un átomo neutro, como en este caso el átomo de helio, tiene 2 protones, 2 electrones. Un átomo neutro de hidrógeno tiene un protón, un electrón. Ahora bien,
más adelante vamos a seguir adentrando en este concepto de iones, pero un ion no es más que otra cosa donde un átomo donde ya sea el número de protones es mayor que el número de electrones, y si el número de protones es mayor que el número de electrones, a ese átomo en particular se conoce como catión. A ese ion en particular se le conoce como catión. Ahora, un átomo donde el número de electrones es mayor que el número de protones, entonces este es un anión. Y si el número de electrones que tienen carga negativa es mayor, pues los aniones tienen carga negativa. Y si el número de protones que tienen carga positiva es mayor, pues los cationes tienen carga positiva. Y más adelante pues nos vamos a adentrar más en este concepto, pero por ahora es importante que sepamos eso. En un átomo la mayor parte del espacio del átomo es espacio vacío. Los encargados de la masa son los protones y los neutrones, y los encargados de la carga son el electrón y el protón. El electrón y el protón tienen la misma carga, pero signo opuesto. El neutrón no tiene carga. ¿Ok? Ahora les voy a dejar, como dice en la programación didáctica, esta es una clase donde vamos a hacer también aprendizaje basado en investigación. Necesito que busquen en internet entonces y que me posteen en el foro de la clase cuál fue el experimento que ayudó a determinar esta carga del electrón, ¿verdad? ¿Sí? ¿Quién fue el científico que la encontró? ¿Cómo se llamó el experimento? Y que ustedes entiendan bien ese experimento, o sea, que puedan hacer un dibujo y lo puedan postear en el foro de la clase, y esto es muy importante, ¿ok? Les queda de tarea para que lo posteen en el foro de la clase que se llama Consultas de la Semana y podamos pues platicar de ese experimento. Lo vamos a dejar aquí por este video tutorial y vamos a continuar adentrándonos en nuestros conceptos en otros videos tutoriales.